Sí. Buenos días a todos. Buenos días, Yana. Hace unas semanas, en un culto como el de hoy, estábamos en la predicación y de repente sentí que hoy os debía hablar sobre ser discípulos de Jesús y también sobre hacer discípulos de Jesús, y saqué el móvil rápidamente y me lo apunté para que no se me olvidara ahí. Es que justamente desde hace un tiempo, aquí en la iglesia, muchos ya sabéis que nos estamos enfocando mucho en invitar gente a los retiros, a las actividades, al grupo de vida, a todo aquello que hagamos. Estamos pues intentando invitar a gente y a hacer discípulos, no solo seguidores, sino discípulos de Jesús. Y os quiero leer un versículo que se encuentra en Mateo, capítulo 28, el versículo 19 y 20, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y es que nosotros verdaderamente somos discípulos que hacen discípulos. Ese es nuestro llamado. Ese es tu llamado. Ese es mi llamado. Y hagas lo que hagas, estudies lo que estudies, trabajes donde trabajes, sirvas en la iglesia en lo que sirvas, sé un discípulo que hace discípulos. Y sé que esto suena muy bonito, muy motivador, voy a ser un discípulo y voy a hacer más discípulos y más, pero ¿realmente somos conscientes de qué es ser un verdadero discípulo de Jesús? Te voy a contar una historia que dice: imagina un pequeño taller de carpintería en un pueblo pequeño de Castilla-La Mancha. En ese taller trabaja un carpintero llamado Antonio, el cual destaca mucho por sus habilidades en la carpintería. Y un día se le acerca al taller un chico joven llamado Paco y le dice que quiere aprender el oficio, que si le puede enseñar a hacer el oficio. Entonces Antonio acepta a Paco como su aprendiz. Desde el primer día, Paco se da cuenta que aprender el oficio no es solo cuestión de habilidad y destreza, sino que necesita observar y absorber la sabiduría de su maestro, de Antonio. Y evidentemente Paco empieza pues ayudando en tareas muy sencillitas, pues barrer el taller, organizar los tornillos, lijar piezas de madera, cosas sencillitas que podría hacer un aprendiz. A medida que pasa el tiempo, Antonio le enseña pacientemente a usar las herramientas de manera precisa, a seleccionar la madera adecuada y planificar cada proyecto con detalle. Paco, como es normal, comete errores, pero Antonio es paciente con él y siempre está con una sonrisa para corregirle y ayudarle. Poco a poco, Paco empieza a entender que ser carpintero no es solo una habilidad técnica, sino una forma de vida. Aprende a valorar la paciencia, la dedicación y la importancia de hacer cada trabajo con amor y excelencia. Ve cómo Antonio trata a los clientes con respeto y amabilidad. Y cómo se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo en cada pieza que crea. Después de años de aprendizaje, Antonio le da a Paco un proyecto propio: construir una mesa. Paco, en ese entonces, aplica todo lo que ha aprendido durante todos esos años. Cuando ya la mesa está terminada, Antonio la examina y con una sonrisa le dice: has aprendido bien, ahora estás listo para ser un verdadero carpintero. Esta ilustración nos muestra que ser un discípulo es un proceso de aprendizaje continuo y que no solo hay que aprender las habilidades físicas y técnicas, sino es una manera de vivir.
es la actitud, los valores y los principios que aprendes durante todo ese proceso. Y Antonio, el maestro carpintero, está representando a Jesús. Y Paco, el aprendiz, nos representa a nosotros. Así como Paco observó, escuchó y siguió los consejos de Antonio, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo con Jesús. Porque nosotros somos discípulos que hacemos discípulos. Y Dios pone personas en nuestra vida para que nos discipulen. Es así. Y si estamos dispuestos, también nos va a poner a personas para que discipulemos. Porque estamos llamados a ser discípulos que hacen discípulos. Y en algún momento vas a fallar. Seguramente ya has fallado muchas veces, igual que yo. He fallado miles de veces. Yo ya en otra predicación, os lo conté, algunos lo sabréis, yo era un chico tímido en mi adolescencia, hasta los 18 años aproximadamente. Y esa timidez me frenó muchas veces a compartir más de Dios. En clase todos sabían que yo era cristiano, pero hubo muchas ocasiones que yo podría haber aprovechado para hablar más de Dios. Y no lo hice por vergüenza. Pero un amigo que me discipulaba, no era algo oficial que me discipulaba, pero realmente lo estaba haciendo, me aconsejó que yo entregara mi timidez. Y como él había hecho hacía años, y ahí fue un proceso que Dios fue cambiando. Y Dios usa a todo aquel que esté dispuesto a ser usado por Él. Puede que tú pienses que no eres apto, que no eres apta, pero ¿quién es apto realmente? Dios viene a sanar a los enfermos, viene a llamar a los pecadores. Dios usó a todo aquel que estuvo dispuesto, lo vemos en la Biblia. Usó a Moisés, que era tartamudo. Usó a Pedro, que fue un cobarde, le negó hasta 3 veces y lo siguió usando. Usó a David, un hombre que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David adulteró en algún momento de su vida. Y hizo muchas cosas que no estaría orgulloso de haberlo hecho. Y Dios lo siguió usando. Usó a Pablo, un perseguidor de cristianos, un asesino. Y luego mirad Pablo, quién ha sido. Si estás dispuesto a ser un discípulo de Jesús, Él te va a usar. Y ahora ya sabemos lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Y quiero hablarte de 4 características, 4 claves que tiene un verdadero discípulo de Jesús. La primera de todas es amor a Dios y al prójimo. Si vamos a Juan, capítulo 13, el versículo 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús fue el mayor ejemplo de amor. Él murió por ti, murió por mí, murió por todos. Él estuvo 3 días clavado en una cruz, agonizando, no solo soportando todo el dolor físico que eso conlleva, que ya es una brutalidad, sino que fue soportando todo el peso de todos tus errores, de todos mis errores y de todos los errores de toda la historia de la humanidad. Que eso todavía pesaba mucho más que todo el dolor físico. Para luego resucitar, para que tú, si crees en Él y seas discípulo de Él, tengas la salvación. Y cuando abandones esta tierra, vayas al cielo con Él. Ama a Dios, sobre todo, sobre todas las cosas, ama a Dios. Ama a tu prójimo, a tu próximo, a los que te rodean, como Dios los ama. Ámalos de la misma manera. A tus enemigos, a aquella persona que te hace difícil el día a día, en el trabajo, en los estudios, en casa puede ser. Esa persona que quizá no te quieras cruzar, ámala también como Dios la ama.
también necesita a Dios igual que tú, igual que yo, igual que todos. Y también ha muerto Jesús por esa persona. Y sé que amar a los demás suena muy bonito, de voy a salir de aquí y quiero amar a todos. Pero vamos a mirar maneras prácticas de hacerlo, de poder llevarlo en el día a día. Es necesario hacer esos pequeños pasos. Una manera de amar a los demás, por ejemplo, es invertir tiempo en las personas que te rodean. Es una manera muy sencilla, pero que muchas veces nos descuidamos. Hoy, por ejemplo, seguramente un grupo se va a quedar a comer, como cada domingo, y va a tener un espacio para charlar, para hablar entre ellos, preguntarse cómo están. Luego, cuando acabe el culto, o en tu casa, en tu trabajo, en tu clase, interésate por la gente. ¿Cómo están? No digas, hey, ¿qué tal estás? Esperando un bien y que no te diga nada más. O que te pregunte cómo estás, le dices bien y no quieres que te pregunte nada más. Porque todos lo hemos hecho, ¿verdad? ¿De cómo estás? Bien, tú, bien. Bueno, pues eso es lo importante. Sí, está muy bien, pero ¿qué hay más allá? Profundiza. Pregunta qué tal. Ora por esa persona. Intenta ayudar en lo que puedas. Sírvele en lo que puedas. ¿Qué mejor manera de amar a los demás que invirtiendo tiempo en esas personas? Perdonar. Quizá tienes a personas que no has perdonado. Es una manera también de amar. Perdonar a los demás. Igual que Dios nos ha perdonado. Y puede ser que el no perdonar te esté haciendo hasta una atadura en tu vida, que no puedas avanzar en tu relación con Dios, porque te está atando y necesitas desatar y cortar esa cadena que te está apresando. Jesús nos perdonó. Y es una de las maneras más grandes que Dios tiene de amarnos, a través del perdón y poder ir con Él al cielo. Todo lo que has recibido de Dios, no te lo calles, no te lo quedes, compártelo. No te lo guardes para ti. Si Dios te da una palabra, te da una visión, te da consuelo, quiere que lo compartas para que puedas hacer más discípulos. La segunda característica y clave es negarse a sí mismo y tomar su cruz. En Lucas 9, versículo 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús lo tenía todo en el cielo, todo. Estaba con Dios, lo tenía absolutamente todo. Estaba ahí en el cielo con Dios y decidió hacerse humano y vivir una vida como nosotros, con sufrimiento y muriendo siendo totalmente inocente. Se negó a sí mismo. Pedro, por ejemplo, un día estaba, antes de ser discípulo de Jesús, iba a decir pescando, pero es intentando pescar, porque no pescó nada en toda la noche. Y cuando ya se iba a ir para casa, aparece un hombre, Jesús, pero él no sabía que era Jesús. Y después de toda la noche, sin poder pescar, le dice que eche las redes a un lado, que va a pescar. Aquí Pedro, lo más fácil hubiese sido no hacerle caso y decir, no, que yo me voy a casa, no he pescado nada, ¿qué me vas a decir tú? Que yo soy pescador, que llevo aquí a saber cuántos años llevaba y me vas a venir a decir aquí que eche la red. No, yo me voy a casa, que estoy cansado, quiero dormir o lo que sea. Pero él decidió echar la red. Y esto, aunque parece una anécdota, que dices, bueno, no cuesta nada echar la red y ya está. Yo pensaba que era, bueno, está bien, pero hasta hace unas semanas no me di cuenta realmente de la importancia que tenía. Porque hace unas semanas salí con Isaac López y con Pau, que nos hemos aficionado a la pesca submarina, y nos pusimos los trajes, el arpón, las aletas, y fuimos por Mataró, Llavaneras, esta zona, a pescar. Y pescamos. Y cuando ya estábamos secos, que íbamos a entrar al coche, ya habíamos quitado el neopreno, guardado todo, Pau dice, ¿os imagináis que ahora viene un hombre y nos dice, poneros el neopreno, pillad el arpón, las aletas, todo, la boya, y al agua, y si entráis al agua vais a pescar un atún gigante? Y yo le dije,
Ostras, Isaac y yo nos quedamos en plan, es verdad que diríamos, estás flipando, yo me voy a casa. Pero Pedro decidió negarse a sí mismo y hacerle caso. Y ya veis luego todo el fruto. Fue uno de los apóstoles y toda la historia de Pedro. Y a pesar que luego cayó negando a Jesús, pero da igual porque él estaba dispuesto a volver a ser usado por Dios. No importa que caigas, si estás dispuesto, Dios te va a levantar. Y si vemos en lo de tomar tu cruz, en Mateo 26:39, Jesús en Getsemaní oró diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús decidió tomar esa copa amarga. Él lo tenía todo, como hemos comentado antes, y se hizo humano para darnos el camino hacia Dios y para que le imitemos en todo, llevando su cruz. Y literalmente tomó su cruz y murió por ti y por mí. Y tomar nuestra cruz va a ser básicamente afrontar toda aquella oposición que va a venir o que ya está en tu vida, que impide que el reino avance y que tú avances en tu relación con Dios. Eso es tomar tu cruz, afrontar todo eso. Puede haber tentaciones, mentiras en tu cabeza sobre ti mismo, mentiras que hay en tu cabeza sobre los demás, pecados, distracciones. Pero hoy puedes decidir tomar tu cruz y afrontar toda la oposición que el enemigo está haciendo. El enemigo no quiere que afrontes esa oposición, pero hoy tú puedes decidir tomar tu cruz y afrontar toda la oposición que el enemigo no quiere que afrontes. ¿Y sabes qué manera es muy efectiva de negarte a ti mismo? De llevarlo a la práctica. Pues cada día, antes de tomar decisiones importantes, ora a Dios. Pregunta cuál es su voluntad. ¿Qué quiere que tú decidas? Tomamos muchas decisiones. ¿En cuántas le preguntas a Dios? Es muy importante preguntarle para estar seguros de hacer su voluntad y no la nuestra. Para beneficiarte no solo a ti, sino honrar a Dios y honrar a los demás. Y no movernos solo por nuestro interés. Sirve también a los demás con humildad. En los detalles está la diferencia. Los que venís a la iglesia habitualmente sabéis que si a alguien le falta una silla, se van a levantar unas cuantas personas corriendo a buscarle una silla y traérsela. Es un detalle muy simple, pero es que en estos detalles se ve la diferencia del carácter, de la disposición de la gente. Porque esa persona que ha llegado y le falta la silla, se va a sentir amada cuando vea que gente se está preocupando de que tenga una silla. Algo tan sencillo como esto puede impactar en los corazones de la gente, porque se van a sentir amada esa persona. O por ejemplo, hay gente que para ir a un retiro, pues se pide fiesta en el trabajo, o si sale tarde viene por la noche, o al día siguiente. Resistir a las tentaciones. Hay que cortar de raíz. ¿Cómo? Pues lee la Biblia, ora a Dios. Y lo más importante es esto, que estés firme en la palabra, que ores a Dios. Pero quizá en momentos de tentación te puede ser difícil y quizá te cuesta hacer esto y puede haber otras alternativas. Intenta cambiar tus hábitos que te lleven a esa tentación. Comparte lo que te ocurre con alguien de la iglesia que sea de referencia, que te pueda ayudar. Comparte tu situación. Va muy bien no llevar las cargas solos. En la Biblia sale de llevar las cargas los unos a los otros. Haz deporte, sal a andar, mejora tu alimentación. Todas estas cosas te pueden realmente ayudar muchísimo. Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuídalo por fuera y también por dentro. Es muy importante. La tercera característica y clave es permanecer en la palabra. En Juan 8, del 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús fue tentado en el desierto varias veces y siempre respondió con las Escrituras. Las Escrituras para él era su espada, igual que para nosotros. ¿Y quieres leer más la Biblia? ¿No sabes cómo? Pues en la iglesia, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp, hay un devocional diario, que es muy sencillito, lo haces en pocos minutos, lo lees, lo tienes hecho. Y una vez lo has hecho, has leído, has reflexionado, has aprendido y has orado. Es así de sencillo. Y una vez tengas este hábito, puedes pues ya empezar a leer por tu propia cuenta un libro de la Biblia. Por ejemplo, un evangelio o el que tú quieras. Y luego, para que te sirva también de ayuda y a tener esa constancia, puedes con alguien de la iglesia pues compartir 1 o 2 veces a la semana algo que te ha llamado la atención y así. Y así es una manera de crear ese hábito. La siguiente clave y característica, que ya es la cuarta, es dar fruto. Si te vas esforzando en todo esto que ya te he dicho, no te preocupes por si das fruto o no, porque lo vas a dar. Tú céntrate sobre todo en todo esto, en permanecer en la palabra, en negarte a ti mismo, buscar la voluntad de Dios, en llevar esa cruz, afrontar esa oposición, en amar a los demás, amar a Dios por encima de todo. Tú encárgate de todo esto y verás que automáticamente, de forma natural, Dios va a hacer que des fruto. Es sencillo, es muy sencillo. Y si quieres ser discípulo y discipulado y no sabes cómo, pues, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp también hay un formulario que te puedes apuntar, que enviaron el otro día, si quieres ser discipulado por alguien. Simplemente entras ahí, te apuntas y se pondrán en contacto contigo. Y si no estás en el grupo de WhatsApp, al acabar, pues puedes hablar con Bea y si no sabes quién es, pues te la presento. Y ya está. Hacer discípulos de Jesús. Hemos dicho que somos discípulos, pero somos discípulos que hacen discípulos. Pues vamos a volver a leer el primer versículo que hemos leído, que es Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Somos discípulos que hacemos discípulos. Es así. Y te voy a dar 4 claves muy rápidamente para hacer discípulos. La primera clave es compartir tu testimonio. Iglesia, los testimonios tienen poder. No te los guardes para ti. Los testimonios son realidades que Dios hace, que cambian vidas. Y tu testimonio puede impactar a los demás. No pienses que tu testimonio es menos que el de otro, porque no vienes de un pasado súper que Dios te cambió radicalmente. No hace falta. Un testimonio, Xavi muchas veces lo ha dicho, es cómo estabas, qué ha pasado, cómo estás. Y tu testimonio, aunque te parezca simple, puede ser transformador para una persona que esté pasando por la misma situación que tú pasaste, por muy sencilla que te pueda parecer. Los testimonios tienen poder. La segunda clave es enseñar y acompañar a las personas. Sea nueva en la fe o no, puede llevar años en la iglesia y que Dios te llame a acompañar a esa persona y a enseñarle. Puede ser. Y en el propio formulario también te puedes inscribir si quieres dar tu discipulado a alguien. Lo pones en observaciones y ya está. La tercera clave es el servicio y también dar ejemplo. Vivir de una manera en que los demás vean a Jesús brillar en nosotros. Que en cada pequeño detalle, en esa silla que te trae alguien cuando te falta, veas que lo hace con amor, no es como, bueno, ya te traigo una silla, sino que quiere traerte la silla. Esos detalles marcan la diferencia, la intención, el carácter.
del corazón. En Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No me lo estoy inventando, está en la Biblia, y la Biblia es palabra de verdad. Una vez, hace tiempo, vine a un ensayo de alabanza, a las 8:30 de la mañana, era cuando hacíamos los 2 cultos. Y vi una persona aquí fregando el suelo, lo cual no es extraño porque cada semana hay mantenimiento, se limpia el local y todo, antes del culto. Lo que me sorprendió es que luego a las 10, cuando empezó el culto, estábamos en la alabanza y sube el predicador y veo que es la misma persona que estaba aquí fregando, estaba a las 8:30 ahí fregando, luego a las 10 y a las 12 predicando. Eso a mí me impactó muchísimo. Yo en ese momento creo que había predicado una vez y me impactó mucho el decir, ostras, está muy bien que tú hagas algo y que te vea la gente, pero eso no es lo importante. Lo importante es honrar a Dios y servirle cuando es invisible, cuando nadie lo ve. Por eso esa persona luego estaba predicando, porque tenía ese corazón dispuesto de servicio y obediencia a Dios. Y podría haber dicho, no, luego tengo que predicar, quiero estar concentrado, y estaba aquí fregando sin ningún tipo de problema. Fue un gran ejemplo para mí. Y la cuarta clave es la importancia de la comunidad, la importancia de ser iglesia. La iglesia unida como un cuerpo fortalece a todos sus miembros. La iglesia unida como un cuerpo fortalece a todos sus miembros. En Hechos 2, del 44 al 47, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en la iglesia puede haber momentos que sean fáciles, que no sean tan fáciles, que sean dulces, que no sean tan dulces. Puede ser. Somos personas, somos humanos. En todos los sitios pasa, en todas las casas pasa. Hay mejores momentos y momentos que son más difíciles. Pero qué importante es amar a la iglesia. Si tú amas a la iglesia, automáticamente estás amando también a Dios. Porque Dios quiere que ames a la iglesia como Él la ama. Y te quiero animar a que tú hoy te puedas comprometer a ser un discípulo que hace discípulos. Y también, si no conoces a Jesús y te gustaría conocerlo, puedes levantar tu mano y si te da vergüenza, pues no pasa nada. Si lo sientes en tu corazón, puedes repetir estas palabras, decir, Jesús, yo te quiero conocer. Quiero que reines en mi corazón. Te abro mi corazón. Me arrepiento de todos mis errores que he hecho. Y a partir de ahora, quiero seguirte y ser tu discípulo. Y si ya crees en Jesús, me gustaría ahora, durante unos segundos, que cierres tus ojos y que en tu intimidad con Dios te puedas comprometer a ser un discípulo entregado completamente a Dios y a hacer discípulos también. Porque Dios te está llamando a eso, me llama a eso, nos llama a todos. Así que te voy a dar unos segundos para que en tu intimidad estés con Dios.
Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Gracias porque tú nos quieres usar, tú nos llamas a ser discípulos tuyos, Señor, y a hacer discípulos, a seguir aumentando el reino. Que estemos, Señor, enfocados en ti, en tus verdades. Que tengamos hambre de ti, Señor. Llévanos a más. En tu nombre, Jesús. Amén. Iglesia, a por más.